La idea de campo fue propuesta por el físico inglés Michael Faraday. En general, el campo tiene que ver con la situación o condiciones que un cuerpo o cuerpos, o que cargas eléctricas, o imanes, o corrientes eléctricas producen en el espacio que las rodea. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos de el campo magnético y la inducción magnética. Bien, empecemos recordando algunos aspectos sobresalientes del concepto de campo eléctrico y de la intensidad del campo eléctrico que ya hemos revisado en otros trabajos de esta serie. Bien, tenemos que el campo eléctrico se define como la región del espacio que rodea a toda carga eléctrica o cargas eléctricas, y en esta región este conjunto de cargas influye sobre otros cuerpos cargados o cargas eléctricas. Tenemos que el campo eléctrico se representa por medio de líneas de fuerza, las cuales son flechas que son determinadas por la forma como se movería una pequeña carga de prueba positiva. Aquí tenemos el ejemplo del campo eléctrico de un dipolo eléctrico que consta pues, de dos cargas, una carga positiva y una carga negativa del mismo valor, y tenemos ahí las líneas de fuerza que constituyen el campo eléctrico o la representación del campo eléctrico. Tenemos aquí que hay un vector que se llama intensidad del campo eléctrico, con el cual cuantificamos el valor del campo, y tenemos que ese vector siempre es tangente a la línea de campo en un punto determinado. Podemos tomar cualquier punto y podemos ahí determinar cómo es el campo eléctrico. Bien, tenemos que definimos la intensidad del campo eléctrico, que se representa con la letra E, como el cociente entre la fuerza que siente una carga de prueba colocada en un punto del campo entre el valor de dicha carga de prueba. Esta sería la definición del vector intensidad de campo eléctrico, y este es un vector debido a que, pues como sabemos, la carga es un escalar, la fuerza es una magnitud vectorial, y al dividir esta magnitud vectorial entre este escalar, pues nos da una magnitud vectorial que es la intensidad del campo eléctrico. Debido a que la fuerza se mide en Newton en el sistema internacional y la carga se mide en Coulomb, tenemos que la intensidad de campo eléctrico se mide en Newton sobre Coulomb. Bueno, pues aquí tenemos entonces que la intensidad del campo eléctrico es directamente proporcional a la fuerza que experimenta la carga de prueba al estar colocada en un punto dentro del campo eléctrico. Por otra parte, y haciendo uso de la ley de Coulomb entre cargas eléctricas, nosotros también vimos que si yo tengo una carga eléctrica Q, en este caso la puse positiva, pero puede ser negativa, tengo esta carga eléctrica Q, puedo calcular el campo que esta carga produce en un punto que se encuentra a una distancia R de dicha carga. Tenemos que el campo se calcula con esta expresión, el módulo del campo, el módulo del vector campo se calcula con esta expresión, la cual se obtiene al sustituir en esta expresión la ley de Coulomb entre dos cargas eléctricas. Tenemos que el vector intensidad del campo eléctrico es saliendo de la carga para la carga positiva, y es entrando hacia la carga si la carga es negativa. Y bueno, todo esto ha sido explicado en su momento en el trabajo que hemos hecho respecto a estos temas de campo eléctrico. Bien, ahora pasamos al caso magnético, y tenemos que el campo magnético es la región del espacio que rodea a todo cuerpo magnético como un imán, cualquier tipo de imán. Y tenemos que en este espacio el imán influye, ejerce interacciones sobre algunos metales y sobre otros imanes. Tenemos que el campo magnético se representa por medio de líneas de flujo magnético, que son estas flechas que están en verde rodeando el espacio tridimensional que rodea al cuerpo magnético o imán. Algunas características sobresalientes de las líneas de campo o líneas de inducción magnética es que estas líneas nunca se cruzan.
Tenemos también que las líneas salen del polo norte y entran al polo sur y llegan al polo sur por la parte externa, y las líneas continúan por el interior del cuerpo magnético, de tal forma que las líneas de inducción magnética, a diferencia de las líneas de fuerza eléctrica, estas son cerradas, son líneas cerradas y continuas. Tenemos que las líneas de campo se acumulan en los polos del imán, y sabemos que los polos son las partes del imán donde es más intensa la propiedad magnética. Tenemos que gráficamente, donde las líneas están más juntas, el campo es más intenso; donde las líneas están más separadas, el campo es más débil. Y bien, existe el concepto de inducción magnética, lo cual es un vector y el cual es tangente a la línea de inducción en un punto determinado. Si yo tomo, por ejemplo, este punto, aquí hay una línea tangente, es decir, una línea que toca a esta línea de inducción, ¿verdad? Hay una recta que toca a esta línea de inducción en un solo punto, y esa es la recta tangente, y el vector inducción magnética está sobre esa dirección de la tangente a la curva en este punto. Ahí tendría yo el vector inducción en este punto, que le voy a llamar, por ejemplo, B1. Si tomo un punto diferente del campo, aquí hay una tangente diferente, una dirección diferente y un vector inducción diferente. Y bueno, tenemos que, por similitud a la forma como se definió la intensidad del campo eléctrico, tenemos que de igual forma se deduce la inducción magnética, la cual se representa con la letra B. Tenemos que, para definir este vector inducción magnética, pues colocamos un polo magnético convencionalmente aislado que tiene una determinada masa magnética que se representa con la letra M. La coloco en un punto del espacio del campo magnético y esta masa magnética va a experimentar una fuerza. Y tenemos entonces que la inducción magnética se representa o se define como, se representa con la letra B, como ya dijimos, y se define como el cociente entre la fuerza que experimenta ese polo convencionalmente aislado y el valor de la masa magnética de dicho polo. Esa sería la definición del vector inducción magnética. Veamos a continuación las unidades de la inducción magnética. Tenemos que la fuerza, como sabemos, en el sistema internacional se mide en Newton, la masa magnética se mide en amper por metro, de tal forma que esta unidad Newton sobre amper metro es la unidad de la inducción magnética en el sistema internacional. Y bueno, pues a esta unidad se le da el nombre especial de Tesla, de tal forma que la inducción magnética se mide en teslas, lo cual se representa con la letra T mayúscula. Bueno, a continuación veamos otra situación. Si yo tengo un polo norte, por ejemplo, que tiene una masa magnética M, y quiero saber cómo calcular la inducción magnética en un punto que se encuentra a una distancia R de dicho polo, ¿cómo encuentro dicha inducción magnética? Bueno, pues ahí hacemos uso de esta expresión y de la ley de Coulomb del magnetismo, que ya hemos visto en otro momento. Sustituimos aquí la ley de Coulomb y eso nos lleva a la expresión siguiente, que nos da el módulo de la inducción magnética producido por una determinada masa magnética en un punto que se encuentra a una distancia R de dicha masa magnética, y la expresión es la siguiente, es la constante K' que aparece en la ley de Coulomb por la masa magnética de nuestro polo convencionalmente aislado entre la distancia del polo al punto en cuestión elevada al cuadrado. Y esta es la expresión que nos permite calcular esa situación, donde debemos nosotros tener en cuenta que si el polo es norte, el vector inducción magnética sale del punto en cuestión, y si el polo es sur, el vector inducción magnética
entra hacia el polo en cuestión. Y esas son las características que, lo cual, pues, como podemos ver, pues todas esta definición y estas expresiones son equivalentes a estas expresiones del caso eléctrico. Bien, después de esta explicación vamos a dar aplicación a estas expresiones que hemos conocido en este momento. Bien, tenemos allí un imán de barra, tenemos sobre el imán esta placa de vidrio y colocamos esta hoja de papel sobre el vidrio solamente para tener la superficie horizontal. Espolvoreamos limadura de hierro distribuyéndose a lo largo de toda la hoja y vamos a ver la formación de las líneas de inducción magnética o las líneas de campo magnético que ya se pueden apreciar, y un poquito para que se distribuya mejor le damos enseguida unos golpecitos y ya vemos ahí las líneas del campo magnético de ese imán de barra. Bien, hagamos a continuación un ejemplo donde vamos a dar aplicación a estas expresiones básicas que definen a la inducción magnética y que nos permiten calcular dicho vector en un punto determinado. Tenemos este enunciado que dice: determinar la inducción magnética resultante en un punto P, que es este, a una distancia de 5 centímetros a la derecha del polo norte de un imán de 12 centímetros de longitud y que tiene una masa magnética de 13 ampermetros. Y después, como segunda cuestión, hallar la fuerza sobre un polo norte de 6 ampermetros de masa magnética colocado en ese punto, es decir, colocado acá. Bueno, esos son los datos. Aquí está nuestro imán con esa información. Tenemos que cada polo produce su inducción magnética en el punto P, es decir, tengo este polo norte que produce un vector de inducción magnética en el punto P y tengo el polo sur que produce a su vez su inducción magnética en el punto P. Haciendo uso de esta situación de que la inducción magnética de un polo norte es saliendo de dicho polo a partir del punto, y que la inducción magnética de un polo sur es apuntando hacia el polo, dibujo a continuación los vectores de inducción magnética del polo norte, que le llamo V1, y la inducción magnética del polo sur, que le voy a llamar V2. Aquí está la representación gráfica de los vectores de inducción magnética producida por cada uno de los polos del imán. Tenemos que el polo norte genera una inducción magnética en el punto P, que es este vector, que está dibujado también con rojo, y que le llamamos V1. Y este vector pues está a lo largo de la línea que une al polo con el punto en cuestión. Y tenemos que este vector en azul que apunta hacia la izquierda es la inducción magnética generada por el polo sur, y bueno, pues es a partir del punto a lo largo de la línea que une al polo con dicho punto. Tenemos que el módulo de estos vectores se calcula con esta expresión. Para el polo norte sería así: calcularíamos el campo 1, que es el campo generado por el polo norte, donde aparece la constante K, que es la constante magnética que tiene que ver con el medio en el cual se encuentra nuestro polo, y para el aire vacío esa constante tiene un valor de 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado, como lo hemos utilizado en el video correspondiente a la ley de Coulomb del magnetismo. Tenemos que m es la masa magnética y r es la distancia del polo a el punto en cuestión. Sabemos que la masa magnética del imán va a ser la masa magnética del polo norte y la masa magnética del polo sur. Y bueno, pues revisando esta expresión nos damos cuenta que esta expresión nos dice que la inducción magnética es directamente proporcional a la masa magnética y es inversamente proporcional a el cuadrado de la distancia que separa al polo con el punto en el cual estamos calculando esa inducción magnética. Por esa razón es que la inducción magnética 2 es más pequeña que la inducción magnética 1. Bueno, después de esta situación sustituimos los valores para encontrar el módulo de la inducción magnética del polo norte, que sería así. Tenemos que K' vale pues 10 a la menos 7
newton sobre amper cuadrado. La masa magnética es de 13 amper por metros, ampermetros, y la distancia del polo al punto son 5 centímetros, que es lo que ponemos aquí. En metros eso equivale a 5 por 10 a la menos 2 metros. Debemos recordar siempre que trabajamos en unidades del sistema internacional, de tal forma que pues, la distancia siempre la tenemos que poner en metros. Esta es nuestra sustitución y ya con esto podemos nosotros obtener el resultado, que sería igual a 5.2 por 10 a la menos 4. 5.2 por 10 a la menos 4, pues es hacer esa operación de multiplicar 13 por 10 a la menos 7 y dividir entre 5 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado, sin que se nos olvide elevar al cuadrado. Si hacemos las operaciones con las unidades, bien, revisemos ahora las operaciones que resultan de esta expresión. Tenemos aquí que vamos a multiplicar newton por amper metro y nos quedaría lo siguiente, pues nos queda eso mismo, newton amper metro sobre amper cuadrado. Esto es lo que nos da el producto de este numerador, y en el denominador tenemos, elevamos al cuadrado el número, pero también la unidad, de tal forma que la unidad resultante son metros cuadrados. A estos metros cuadrados los podemos dividir entre 1 para darles la forma de fracción. Metro cuadrado entre 1 sigue siendo los metros cuadrados que ahí estaban, y dividimos esta fracción entre esta fracción, lo cual nos da, hacemos el producto de extremos, que es newton amper metros por 1, pues me da lo mismo, newton amper metro, entre producto de medios, que sería amper cuadrado por metro cuadrado. Amper cuadrado por metro cuadrado. De ahí pues ya vemos que se va a cancelar un amper, se cancela un metro y nos queda newton sobre amper metro, que como ya vimos es la unidad llamada Tesla. Entonces esta expresión nos da la inducción magnética del polo norte en ese punto medido en teslas. Bien, ahora hagamos el cálculo del módulo de la inducción magnética en el punto P generado por el polo sur. La fórmula pues es la misma, solamente cambia la distancia, y tendríamos que nuestra fórmula sería B2 es igual a K' por M sobre R2. R2 pues es la distancia del polo sur al punto y va elevado al cuadrado. Entonces sustituimos, K' vale lo mismo, es 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. En la masa magnética es la misma, 13 amper por metros. Y la distancia, aquí es el detalle, no nos vayamos a omitir. La distancia se refiere, entonces ya dijimos, a la distancia desde el polo sur hasta el punto en cuestión, que serían estos 12 centímetros más 5 centímetros, que nos da 17 centímetros, y que lo escribimos como 17 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado. Bueno, pues hay que hacer esta operación. Es muy fácil con la calculadora, y eso nos da un resultado de 4.50 por 10 a la menos 5. 4.50 por 10 a la menos 5 teslas. Y ya tenemos ahí el módulo de estos dos vectores. Pero ahora queremos saber cuál es la inducción magnética resultante. Bueno, pues como tienen diferente dirección, tenemos que el módulo de la resultante pues la encontramos restando el módulo de B1 menos el módulo de B2. Y de tal manera que ponemos aquí el módulo de la inducción magnética resultante. Aquí estamos trabajando con módulos nada más, sería B1 menos B2, y esto sería igual entonces a, hacemos la diferencia de 5.2 por 10 a la menos 4 teslas menos 4.5 o 4.50 por 10 a la menos 5 teslas. Hacemos esa diferencia y eso nos da un valor de 4.75 por 10 a la menos 4. 4.75 por 10 a la menos 4 teslas. Ese es el módulo de nuestra inducción magnética resultante, donde esta inducción magnética resultante es un vector que, debido a que B1 es más grande que B2, pues tiene una dirección horizontal y sentido hacia la derecha, el sentido de
de B1, y si lo dibujamos pues sería así. Este sería gráficamente nuestro vector resultante en el punto P, que es lo que estábamos buscando en nuestra primera pregunta. Bien, vamos con la siguiente pregunta, la cual nos dice que queremos hallar la fuerza sobre un polo norte de 6 amperemetros si lo colocamos en este punto. Bueno, pues en este punto ya conocemos la inducción magnética resultante y colocamos ahí un polo norte convencionalmente aislado, que lo podemos representar así, con un cuadrito. Sabemos que no existen los polos aislados, individuales, el monopolo magnético, pero hablamos de un polo convencionalmente aislado, hacemos un acuerdo como si existiera y lo colocamos aquí. Entonces hacemos uso de la definición de la inducción magnética, usamos esta expresión en su forma escalar y tenemos que la inducción magnética B es igual a la fuerza sobre la masa magnética. Entonces, como conozco la inducción magnética en el punto que es BR, conozco la masa magnética de este polo norte convencionalmente aislado colocado ahí, y con esos datos puedo conocer la fuerza que sentiría dicho polo. La despejamos de aquí, para eso tenemos que M está dividiendo y pasa multiplicando, y tenemos que, si multiplico la inducción magnética por la masa, eso me da la fuerza que va a sentir esa masa colocada en ese punto. Esta es nuestra fórmula despejada, y sustituimos. Tenemos que la fuerza sería el módulo del campo o inducción magnética, que es de 4.75 por 10 a la menos 4 teslas, o sea, newton sobre amper metro, y lo multiplicamos por la masa magnética, que es de 6 amper metros, la masa magnética colocada ahí, 6 amper metros. De ahí pues ya claramente nos damos cuenta que se cancela la unidad amper por metro y nos van a quedar newtons. Hacemos esa multiplicación y de ahí obtenemos el resultado, que es de 2.85 por 10 a la menos 3. 2.85 por 10 a la menos 3, es decir, el módulo de la fuerza que sentiría esa masa magnética es 2.85 por 10 a la menos 3 newton. Y la fuerza pues está en la dirección del campo magnético resultante, es decir, horizontal y hacia la derecha. Bueno, pues ahí está el resultado. Bien, es así como concluimos este tema, y como siempre te invitamos a seguir estudiando e investigando sobre lo mismo, pues para llegar a comprender los temas de frontera del apasionante mundo de la física, necesitamos sentar las bases paso a paso de esta ciencia. De igual forma te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a que nos regales un me gusta. Siendo así, nos vemos en el próximo video.